Entonces, los temas que vamos a abordar o el tema que vamos a empezar en este momento es la filosofía del empirismo, ¿sí? Nosotros ya vimos lo que es el racionalismo y sus representantes como lo es Baruch Spinoza, eh, eh, de René Descartes, ¿cierto? Y obviamente nosotros tenemos que tener claro de que el día viernes es nuestro quiz, ¿cierto? A partir de la filosofía de estos señores de Baruch Spinoza y Leibniz, ¿sí? Porque René Descartes ya lo habíamos evaluado en el quiz número 1. Empezamos hoy lo que es el racionalismo, el empirismo, ¿sí? Y para hablar del empirismo, nosotros tenemos que enfocarnos en unas características generales, es decir, ¿qué es el empirismo? Cómo se comprende, cómo se asimila, cómo se estructura esta idea del racionalismo, pues, del empirismo. Entonces, cuando hablamos del empirismo, nosotros tenemos que referirnos, ¿sí?, a que es la filosofía de la experiencia. El empirismo es la filosofía de la experiencia, es decir, que todo conocimiento debe estar justificado a partir de los sentidos. Todo conocimiento debe estar justificado a partir de los sentidos, porque los sentidos son la fuente de conocimiento. Lo que decían los racionalistas era que los sentidos nos engañan. Los empiristas van a decir, un momentico, los sentidos nos proporcionan conocimiento, ¿sí? El conocimiento verdadero debe estar justificado, testificado por los sentidos. Por eso es que el empirismo es opuesto al racionalismo, ¿sí? Para los empiristas, la mente es una especie de receptáculo, es decir, una especie de huella, ¿cierto? O de impresiones que se van a adquirir en el mundo externo. ¿Qué quiere decir eso? Que para los empiristas, nosotros, ¿sí?, llegamos a este mundo, ¿cierto?, como una hoja en blanco, ¿sí? ¿Qué decían los racionalistas? Los racionalistas decían que nosotros cuando llegamos, nacíamos y llegamos a este mundo, nosotros llegamos con ideas innatas, es decir, ideas que ya están. ¿Qué dicen los empiristas? Los empiristas dicen que no, nosotros no llegamos con nada, nosotros llegamos como una hoja en blanco. Y el término que utilizan los empiristas es una tabula rasa, tal cual como suena, tabula rasa, es decir, una hoja en blanco. Y obviamente el conocimiento se va adquiriendo a través de la experiencia. Este empirismo surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Sus máximos representantes, bueno, como ya se los mencioné ahorita, son David Hume, John Locke y George Berkeley. Este empirismo es una corriente filosófica que considera que la experiencia es la única fuente válida del conocimiento. El empirismo es la única fuente válida para adquirir conocimiento. Ese es el empirismo, ¿sí? Si hablásemos del racionalismo, quisiéramos entonces decir que el racionalismo, la razón es la única fuente del conocimiento. Como estamos hablando del empirismo, la única fuente del conocimiento, la única fuente válida del conocimiento es la experiencia, son los sentidos. Los sentidos nos proporcionan a nosotros un conocimiento. Por eso tenemos que hablar de algunas características del empirismo, ¿sí? ¿Como cuáles características? Perfecto. Hablamos de que el origen del conocimiento está en la experiencia. Todo conocimiento se origina en la experiencia, ¿sí? Si usted quiere tener algún conocimiento, lo puede adquirir por cualquiera de los sentidos, ¿sí? Porque los sentidos nos proporcionan una información confiable y válida, ¿cierto? Entonces, una segunda característica de
de este empirismo, podemos nosotros decir que para los empiristas, y ya lo había mencionado, no existen las ideas innatas. Para los empiristas no existen las ideas innatas. Esas ideas innatas son las que, con las cuales nosotros llegamos a este mundo, lo que decían los racionalistas. No, los empiristas dicen que en nuestra mente, ¿sí? Que nuestra mente es una especie de hoja en blanco, ¿sí? Es decir, que nuestra mente es una tabula rasa, ¿sí? Nuestra mente es una tabula rasa y que obviamente se va llenando de conocimientos a medida que nosotros nos vamos llenando de experiencias, ¿sí? A medida que nosotros nos vamos llenando de experiencias, nos vamos llenando de conocimientos. Y entonces esa mente, esa hoja en blanco, ¿sí? Esa mente que es una hoja en blanco, una tabula rasa, se va llenando de conocimientos gracias a la experiencia. A mayor conocimiento es porque usted tiene mayor experiencia, ¿sí? Entonces, otra característica que nosotros podemos decir de este racionalismo, de este empirismo, perdón, es que la experiencia es el único criterio de verdad. En el empirismo, la experiencia es fundamental, ¿sí? Porque ella es el único criterio, ¿sí? El único criterio para que nosotros, ¿sí? Adquiramos ese criterio de conocimiento, ¿sí? Entonces, la experiencia juega un papel bastante importante para que nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento, pero gracias a la experiencia, ¿sí? El método que desarrolla el empirismo es el método inductivo, ¿sí? Eso tiene que estar muy claro y en sus apuntes, como lo están haciendo en este momento, eh, me hablan de que la experiencia, el empirismo, desarrolla un método y el método es inductivo. ¿En qué consiste ese método inductivo? Bueno, es aquel que se obtiene, digámoslo así, es aquel que se obtiene en conclusión, de conclusiones generales a partir de datos particulares, ¿sí? Es decir, se saca una conclusión general, pero esa conclusión general es a partir de datos particulares. Bien, entonces podemos nosotros observar aquí en pantalla que la filosofía que desarrolla el empirismo es la filosofía de la experiencia, tal cual como lo habíamos ya mencionado. Son aquellas corrientes filosóficas que consideran la experiencia sensible o fáctica, ¿sí? Cuando hablamos de algo fáctico, ¿cierto? Son aquellas aquellos que estudian los hechos de la realidad y obviamente son a partir de la experiencia y es la única fuente de conocimiento. Si usted quiere aprender algo, usted lo puede percibir por sus sentidos y eso, esa idea que usted capta, ¿sí? Por la experiencia es válida. Se habla que todo conocimiento deriva de los sentidos, obvio. Este es el empirismo y el empirismo me va a defender a capa y espada, ¿sí? De que el conocimiento emana, viene, deriva de los sentidos, de la experiencia de los sentidos, ¿sí? Hay que tener muy claro, y lo repito por tercera vez, que los empiristas defienden que nosotros llegamos a este mundo como una hoja en blanco, como una tabula rasa. ¿Qué decían los racionalistas? Que nosotros llegamos a este mundo con ideas innatas, ¿sí? Es decir, que nosotros ya llegamos con el conocimiento. ¿Qué dicen los empiristas? Nosotros somos una hoja en blanco, una tabula rasa que a medida que vayamos aprendiendo, adquiriendo conocimiento gracias a la experiencia, gracias a los sentidos, pues nuestro conocimiento irá aumentando. Todo conocimiento debe ser justificado, ¿cierto? Por los sentidos. El verdadero conocimiento debe estar testificado por los sentidos, tal cual como se lo había planteado y le había comentado hace poco. Entonces, el empirismo es opuesto, 100% es opuesto al racionalismo, ¿sí? El racionalismo es adquirir el conocimiento por medio de la razón.
¿sí? Para llegar a un conocimiento válido. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es adquirir el conocimiento a través de la experiencia, a través de los sentidos, ¿sí? Es decir, que los sentidos y la experiencia es la única fuente válida para llegar a un conocimiento válido, ¿sí? Eh, para los empiristas la mente es como una especie de receptáculo, ¿cierto? En el cual se imprimen las huellas o las impresiones que proceden del mundo externo, ¿sí? Es decir, lo que está en la exterioridad es lo que a mí me va a proporcionar un conocimiento. Y eso es válido para el empirista, ¿sí? Para el empirista esto es muy válido porque la realidad, el contexto, la exterioridad nos arroja ideas y esas ideas son captadas por nuestros sentidos y nuestros sentidos lo dirigen hacia nuestra mente y nuestra mente se va llenando de ideas, ¿cierto? De ideas. Es decir, nuestro conocimiento se adquiere gracias a la experiencia, a los sentidos. Entonces, hay algunos términos claros que utilizan mucho los empiristas, como el término de sensación, de impresión, ¿sí? Todos en un sentido casi exclusivamente psicológico, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que dentro de las características del empirismo, como lo había mencionado ahorita, habíamos dicho que el origen del conocimiento está en la experiencia, que para los empiristas llegamos a este mundo, nuestra mente está en blanco, una hoja en blanco, una tabula rasa, y que se va llenando gracias a las experiencias que tengamos, que el conocimiento del hombre es limitado por la experiencia, ¿sí? Es decir, el hombre para que adquiera conocimiento debe hacerlo a partir de la experiencia, ¿sí? Entonces encontramos que ese conocimiento puede ser relativo o puede ser probable. Otra característica de este empirismo, como lo había ya mencionado, es que desarrolla lo que es el método inductivo, ¿sí? Desarrolla lo que es el método inductivo, ¿sí? Entonces, ese método inductivo es llegar a una conclusión general, ¿cierto? A conclusiones generales, pero a partir de datos particulares, ¿sí? De esos datos particulares yo puedo llegar a una conclusión general. Y esas son características de lo que es el empirismo, ¿sí? La corriente que nosotros vamos a trabajar en estas 3 semanas, ¿sí? Entonces, el máximo propulsor, llamémoslo así, el máximo defensor de esta filosofía del empirismo, ¿sí? Es John Locke, ¿sí? Sin desmeritar, obvio está, el planteamiento de David Hume, que también es importantísimo, y que también está el pensamiento de George Berkeley. Pero en David Hume vamos a encontrar una gran filosofía, ¿sí? Porque este personaje de John Locke, ¿sí? Fue el más importante del empirismo, es el padre, escúchese bien, es el padre del liberalismo inglés, ¿sí? Por lo tanto, este personaje es inglés, data del año de 1632 al año de 1704, ¿sí? John Locke, padre del liberalismo inglés, data del año de 1632 al año de 1704. Este personaje le preocupaba algo, ¿sí? Este personaje se cuestionaba mucho y decía, bueno, a mí me cuestiono, me preocupa lo siguiente, es decir, ¿cuál era el origen o cuál era el alcance o cuál era la esencia del conocimiento? ¿Sí? Mejor dicho, en otras palabras, este personaje se preocupaba de cómo podía conocer el hombre, ¿sí? ¿Cómo podía el hombre conocer? ¿Sí? Entonces, a partir de un libro que él tiene en su obra, El ensayo sobre el entendimiento humano, le da respuesta a esta situación, ¿sí? ¿Cómo el hombre puede conocer? ¿Sí? Entonces, en ese libro que él titula
Ensayo sobre el entendimiento humano, va a decir primero que como empirista no cree en las ideas innatas, sino que cree, ¿cierto?, en la mente como una hoja en blanco, como una tabula rasa. Por eso es que él llega a preguntarse cómo llegan estas ideas a la mente del hombre, ¿sí? ¿Cómo es posible que el hombre llene su mente de ideas? ¿Sí? Y obviamente esa mente es según Luke, ¿cierto? Es una hoja en blanco, ¿sí? Es una tabula rasa. Es decir, el niño o la niña cuando nace, cuando llega a este mundo, llega con una mente en blanco, ¿sí? Los racionalistas decían que no, nosotros llegamos con ideas innatas, que eran ideas ya preestablecidas en nosotros. No, nosotros llegamos a este mundo como una hoja en blanco. Por tanto, la experiencia se convierte para John Locke como un fundamento, como algo de lo cual surge el conocimiento humano. ¿Sí? Entonces, algunas características generales. Nació en Bristol cerca del año de 1632 y murió en Oates desde nuestros sinceros sentimientos cristianos hacia el año de 1704. La escolástica les satisfizo muy poco, es decir, no estuvo muy de la mano de la escolástica, de estos temas religiosos, ¿sí? Hablaba con claridad y coherencia, ¿sí? Del pensamiento cartesiano, es decir, del pensamiento de René Descartes, le causó una gran impresión, ¿sí? Pero, ¿sí? No fue capaz de seguirlo literalmente. Conoció el pensamiento de René Descartes, filósofo racionalista, pero no lo siguió tal cual, sino que obviamente hizo sus críticas. Es un hombre de múltiples intereses científicos. John Locke también estuvo pendiente no solo de filosofía, sino también de medicina, de meteorología, de otras ciencias naturales. Vivió en algunos tiempos en Francia, en Holanda, ¿sí? Eh, Le tocó estar en Inglaterra, trabajó en política, en administración, hacia el año de 1700, ¿sí? Y recordemos que este personaje muere en el año de 1704. Su periodo más abundante o fructífero, ¿cierto? Es cuando estaba en Holanda, porque allá en Holanda escribió el ensayo sobre el entendimiento humano, el libro que yo les acabo de comentar hace poco, en donde él se pregunta, ¿cierto? De cómo llegan estas ideas a la mente del hombre, es decir, cómo es posible de que el hombre llene su mente de ideas, ¿sí? Luego, la filosofía política de Locke aparece en dos tratados sobre el gobierno civil, 1690, la doctrina pedagógica en consideraciones sobre la educación en el año de 1693 y su filosofía religiosa en la racionalidad del cristianismo hacia el año de 1695. Estas son unas obras, escritos, libros, documentos que este personaje John Locke redactó, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir a nivel general de este señor? Es un pensador claro, es un pensador que tiene objetivos, que es equilibrado, que busca, es amante de la verdad, ¿cierto? Y de profundos sentimientos religiosos, ¿sí? Pero obviamente este enfoque religioso no es el enfoque que le daban en la filosofía medieval, ¿sí? Sino que es un enfoque más religioso, pero de la mano del conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, John Locke sigue defendiendo su postura de que el hombre al momento de llegar a este mundo llega como una mente en blanco, como una hoja en blanco, una tabula rasa y va adquiriendo conocimiento a medida que vaya teniendo experiencias. A mayor conocimiento, mayor experiencia, ¿sí? Entonces, este personaje de John Locke va a hablar sobre el valor de la experiencia, ¿sí? Y este valor de la experiencia lo va a enfocar en una actitud filosófica. Y esto es muy bonito, esta filosofía es muy bonita porque
nos enseña grandes cosas, ¿sí? De cómo era el pensamiento en aquellos tiempos, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII, ¿sí? Nos dice que la actitud filosófica de John Locke, ¿cierto? Es tratar de explicar el conocimiento a partir de la experiencia, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de la experiencia aparece la sensibilidad, los sentidos, lo sensible. Es decir, este personaje de John Locke quiere explicar, ¿sí? La filosofía quiere explicar que el conocimiento viene de la experiencia, ¿sí? El conocimiento viene de la experiencia y el conocimiento que tiene el hombre, el conocimiento que tiene la mujer, el conocimiento que tiene el joven, el conocimiento que tiene el niño. Pero recordemos, yo tengo más ideas, ¿sí? En mi mente cuando tengo más experiencias. Es decir, tengo mayor conocimiento, mayores ideas, porque tengo bastante experiencia. La experiencia me proporciona a mí sabiduría. Entonces, por eso dicen, y eso es así, a mayor edad, mayor experiencia. Nuestros adultos, abuelos, obviamente son venerados por su experiencia, por sus años, ¿cierto? Que nos proporcionan un conocimiento fiable. Entonces, la actitud de este señor de John Locke es explicar el conocimiento a partir de una experiencia sensible. ¿Sí? Es decir, el conocimiento se adquiere a partir de la experiencia. En su obra, como se lo cito por tercera vez, en su obra sobre el ensayo sobre el entendimiento humano, toma una actitud contraria a la de Descartes, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos mencionado porque él conoce muy bien el planteamiento de Descartes, pero no lo apoya 100%, pero lo va a enfatizar en el conocimiento, ¿sí? Él dice que la razón no es infalible ni posee principios a priorísticos, ¿sí? Es decir, la razón no es, ¿cierto?, del innatismo, ¿sí? No es del innatismo, es decir, la razón es que todos los conocimientos se originan a partir de la experiencia. Es decir, en ese libro del ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke me va a decir que el hombre llena su mente de ideas, ¿sí? A partir de la experiencia. Es decir, ese conocimiento que son las ideas que tiene el ser humano en mente es producto y es gracias a la experiencia. La idea que tiene cada uno de nosotros, la idea suya, la idea mía, la que nosotros tenemos, ¿cierto? De lo que tengamos alrededor, ¿sí? Es ideas a partir de la experiencia. Es decir, en este momento yo le puedo decir a usted, imagínese cuál será la característica del iPhone 12, ¿sí? Y usted puede tratar de intuirlas, ¿sí? Por las características que ha visto usted en los celulares, por ejemplo, en este caso del iPhone, sus características, que tiene el iPhone que no tenga un Android, ¿sí? Las características y obviamente al ser el último, que es el iPhone 12, que ya está prácticamente, ya explicaron sus características, pues obviamente uno se crea la idea a partir de la experiencia que tiene de haber, por ejemplo, manejado un iPhone, ¿sí? La calidad, la resistencia, en fin, ¿sí? La cámara, la seguridad, entre otras características. Nosotros muchas veces podemos conocer cosas sin necesidad de verlas frente a frente, porque nosotros la podemos leer o imaginar y obviamente eso es a partir de la experiencia. Otra característica, otra actitud de esta filosofía de John Locke es que John Locke me va a decir la razón debe abarcar todas las actividades humanas. Es decir, el ser humano, todo lo que haga tiene que estar supervisado y mediado por la razón. Es decir, los problemas humanos están abarcados, ¿cierto?, desde la razón. Pero la razón es limitada, es decir, la razón llega hasta cierto punto. Por sí sola no crea nada, la razón por sí sola no crea nada, sino que su ejercicio solo es posible a partir de la experiencia. ¡Qué belleza!
Es decir, la razón se adquiere, ¿cierto?, a partir del ejercicio de la experiencia. Es decir, si usted adquiere experiencia, adquiere razón, ¿sí? Y obviamente cuando usted adquiere experiencia y adquiere razón, usted los problemas que se le presenten en la vida, usted los va a solucionar, ¿sí? Si usted sabe que no puede decir mentiras, porque si usted le dice mentiras a su papá o a su mamá, tiene unas consecuencias negativas. Luego, entonces, usted no procura no decirle mentiras porque donde se lleguen a enterar que son mentiras, usted va a tener sus consecuencias, no muy buenas, y eso le puede proporcionar a usted un castigo. Luego, entonces, usted tiene ya la experiencia de que usted no va a cometer mentiras, que preferiría decir la verdad antes de cometer una mentira, porque obviamente el castigo sería peor. Si usted estudia y se prepara constantemente, es porque quiere buscar un éxito total de su parte académica. Y es más, ya vamos llegando prácticamente al final. Lo que nos queda son escasamente un mes de, llamémoslo así, de clase, porque el 3 de noviembre empezamos las bimestrales. Prácticamente dentro de un mes ya estaremos terminando más o menos nuestro cuarto y último periodo. Entonces, la razón es viable solo desde la óptica de la experiencia. Si usted quiere aprender algo, busque la experiencia. Busque la experiencia. Los sentidos nos proporcionan conocimiento. Y John Locke, por último, en esta actitud filosófica, me va a decir que la intención principal de este personaje es establecer el origen, la certeza y la extensión del conocimiento humano. Mire qué belleza. ¿Qué quiere John Locke? Mostrar cuál es el origen de las ideas. Certeza es seguridad. Y la extensión, cuando hablamos de extensión, estamos hablando de una amplitud de ese conocimiento, es decir, cuán amplio es el conocimiento, cuán seguro es el conocimiento, dónde surge el conocimiento, teniendo en cuenta que es externa si se refiere al mundo, ¿sí? Y si hablamos de lo interno es si se refiere al propio yo. Bueno, aquí hay que hacer una distinción bastante interesante. Es decir, por medio de la observación, nosotros conocemos de dos formas, es lo que me está planteando John Locke. Por medio de la observación podemos conocer dos formas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos conocer desde la parte externa, y la parte externa es la sensación, ¿sí? Es decir, a lo que se refiere del mundo, a la sensación, a las cosas particulares, a los objetos. Si yo voy a conocer una mesa, pues yo veo una mesa y veo que por el simple hecho de observarla puedo ver su color, puedo deducir su material, puedo deducir su finalidad, ¿sí? Por el simple hecho de observarla, porque yo ya me creo la idea, ¿cierto? La idea, me creo la idea y esa idea va directamente a mi mente. Y la parte, esa es la parte interna, ¿no? Externa, perdón. Esa es la parte externa. Pero la parte interna, es decir, la que se refiere al propio yo, es la percepción, ¿sí? La percepción. Y esa percepción, ¿cierto? Esa percepción es a partir de la reflexión. Entonces, las dos palabras claves en la parte externa, ¿sí? Es la sensación y en la parte interna es la reflexión. La percepción es la idea que usted percibe de la parte externa, lo que usted prácticamente siente a partir de la experiencia. Y en la parte interna es la maquinación de esas ideas, que es la reflexión. Por eso, cuando hablamos de reflexión, es decir, que nosotros tenemos la capacidad de dudar, de desear, de razonar, de conocer, ¿sí? Y todo eso se hace a partir de la reflexión, ¿sí? Que es un sentido interno. No puede haber reflexión si no hay sensación. Escúchese bien, no puede haber reflexión si no hay sensación, ¿sí? La sensación es la parte interna, la parte interna, perdón, es la parte externa, y la reflexión es
la parte interna. ¿Ok? Entonces, en esta filosofía de John Locke, el hombre llega a llenar su mente de ideas gradualmente. ¿Sí? El ser humano adquiere el conocimiento de manera gradual. Obvio, para la muestra un botón, dicen por ahí. El conocimiento que usted adquirió en primero de primaria, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto de bachillerato, en séptimo, en octavo, en noveno, en décimo, ¿sí? El conocimiento es gradual, ¿sí? Gradual. Para usted llegar al máximo del ventilador, ¿sí? Arranca en uno, en dos, en tres, en cuatro y en cinco. Es decir, usted va llegando gradual al conocimiento, ¿sí? Entonces, ese es el planteamiento filosófico de este personaje conocido como John Locke. Y obviamente él va a defender lo que es el valor de la experiencia, el valor, la apuesta a esa experiencia, ¿sí? Que es fundamental para adquirir el conocimiento.